Entonces, miramos el versículo clave en esta noche que quiero tomar como base, el versículo 22. Que el rey firma un edicto, firma una orden y dice, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en casa. Que todo hombre afirmase su autoridad en casa. Damos gracias al Señor en esta preciosa noche. El rey da una orden, un mandato, que si usted lo ve en sí mismo es bueno. Pero el hecho de afirmar autoridad, en esta noche vamos a ver algunas partes cómo se afirma la autoridad. Porque déjeme decirle que si la autoridad sin Dios en el hogar no es autoridad. La autoridad consiste en obedecer la palabra de Dios. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no hay autoridad, hermano. Lo que hay es un gobierno, una dictadura, un régimen. Necesitamos la dirección y el consejo en nuestras vidas para poder ejercer la autoridad de parte de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y podemos darnos cuenta que este rey Asuero tenía de todo, pero no tenía la presencia de Dios. No tenía el consejo de Dios, sino consejo de hombre. Pero en sí mismo, cuando él da este mandato donde dice, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Poder ejercer o afirmar la autoridad en nuestros hogares, primeramente, como dije, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos leer la palabra de Dios para saber lo que la palabra de Dios dice en cuanto cómo ejercer la autoridad en nuestros hogares. Porque si miramos qué es lo que Jesús hizo por la iglesia, así mismo nos aconseja la palabra de Dios que tenemos que hacer por nuestras esposas. El rey Asuero expuso a su esposa. Usted no puede exponer a su esposa de esa manera. Podemos darnos que no fue una orden adecuada. Podemos darnos cuenta que en cuanto a la decisión de esta mujer Vasti, esta reina, pienso que fue una decisión sabia lo que ella hizo. En no presentarse bajo esa circunstancia. Aunque bajo el mandato, bajo la ley medo-persa, sea la situación, ella tenía que presentarse. Y a veces, hermanos, cuando vemos estas dos personas, el rey Asuero y la reina Vasti, podemos darnos cuenta que una tenía una moral más alta que el otro. A veces cuando se presentan ciertas demandas en nuestras vidas o no vivimos conforme a la altura de la palabra de Dios, se nos pueden presentar situaciones muy parecidas, hermano, donde miramos que Dios nos llama a tener una vida espiritual en obediencia, en temor y vivir en reverencia en cuanto a la palabra de Dios. Cuando nos damos cuenta que tal vez nuestro cónyuge es más espiritual que nosotros, o de lo que estamos viviendo, y que no estamos viviendo a lo que demanda de nuestro hogar. Y a veces se nos presentarán, porque ejercer autoridad es fácil, llegar del trabajo, sentarse en el mueble, coger el control remoto y pensamos que tenemos el control de nuestros hogares. Y comenzar a dar órdenes, tráiganme esto, tráiganme el otro. Eso no es autoridad. Cuando nosotros queremos ejercer la autoridad de Dios, tenemos que primeramente ser ejemplo. Porque podemos hablar bastante, podemos decir que somos aquí, somos allá, pero cuando nuestros hijos están viendo nuestras acciones, ¿cómo vamos a pedirle a nuestros hijos que lean la palabra de Dios si nosotros no la estamos leyendo? Si no nos ven que la leemos, ¿cómo vamos a exigirles a ellos que hagan algo que aún nosotros mismos no estamos dispuestos a hacerlo? ¿Cómo vamos a ejercer una autoridad sobre eso?
aunque ellos lo van a hacer, pero lo van a hacer solamente por respeto o temor a que sean castigados o consecuencias. Pero cuando uno es ejemplo en cuanto a lo que está demandando o pidiendo, entonces vamos a encontrar el apoyo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos a Jesús en nuestros hogares, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, en todo momento, para tomar sabias decisiones y encontrar el apoyo de Dios en nuestros hogares. Necesitamos que Jesús gobierne nuestras vidas. Porque, hermano, una de las cosas que mayormente crea fricción en nuestros hogares son cuestiones o decisiones de poder. Crean momentos de fricción. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es el que gobierna y que la palabra de Dios nos dirige, Él es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él alumbra nuestros caminos, Él dirige nuestros pasos. Cuando nosotros encontramos el refugio, tenemos la sabiduría de Dios en la palabra de Dios, entonces sabremos lidiar con las situaciones que crean fricción, que crean en situaciones donde nadie quiere estar. Entonces, cuando, hermano, queremos ejercer la autoridad de Dios, usted pregúntese cuándo fue la última vez que se levantó de madrugada a orar, cuándo fue la última vez que usted leyó la palabra de Dios en su hogar, cuándo fue la última vez que usted hizo un servicio en su casa. Porque, hermano, nosotros pensamos que todos anhelamos las cosas de Dios, las buenas cosas, usted y yo las anhelamos, pero cuando estamos dispuestos a pagar un precio, cuando uno del otro deja de pagar el precio, entonces es ahí, hermano, porque déjeme decirle que, y Dios bendiga a las damas, a las hermanas, son más sensibles a la voz de Dios. Una vez dije esto en un mini congreso de caballeros y no les pareció bien, pero son sensibles a la palabra de Dios. Y ellas nos están observando, nos están viendo, caballeros. Si en realidad nosotros estamos pagando, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Ellas nos observan, nuestros hijos nos están viendo. Ellos se dan cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, en casa, donde nos movamos. Y entonces hay una demanda en nosotros, hay una carga en nuestros hombros de buscar el rostro de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Y cuando nuestra esposa anhela o desea o no mira un líder espiritual en el hogar, hermano, entonces a corto, a largo plazo, eso traerá ciertos momentos donde usted y yo nos daremos cuenta de lo que está pasando. Porque nosotros nos damos cuenta de lo que estamos pasando. Nosotros nos damos cuenta cuando no estamos viviendo a la demanda de la palabra de Dios. Usted y yo lo sabemos. Cuando nos conformamos o no hacemos caso omiso a la palabra de Dios, o no le damos importancia y pensamos que no es para nosotros, si es para nosotros. ¿Cuántas veces Dios, usando a nuestro pastor, nos habla a nuestros corazones? ¿Cuántas veces Dios no nos trae la palabra de Dios y nosotros salimos y volvemos y no recordamos por un tiempo, pero en realidad, hermano, va pasando el tiempo, van pasando los años, hermano? A veces tenemos que sacudirnos y decir, tengo que hacer algo, hay que hacer algo para cambiar, porque no es saludable esperar algo distinto y seguir haciendo lo mismo. No lo es. Es como aquella persona que espera bajar de peso y sigue comiendo, alimentándose de lo mismo, y va a la pesa esperando ver una libra menos y no cambia su estilo de alimentación, o no camina, o no hace nada. No es saludable. Entonces, cuando nosotros esperamos algo diferente a nuestra vida, pues tenemos que hacer algo diferente a nuestra vida. Y la palabra de Dios está ahí, alumbrando, hablándonos cómo hacerlo. Entonces miramos, hermanos, y estar preparado para lo que se presente. Me recuerdo el otro día estaba en casa y llega Benjamín, y Benjamín me dice, Daddy, we need to do home church. Tenemos que hacer servicio en casa. Digo, ok, vamos a hacer servicio en casa. Vamos a sentarnos todos a la mesa, y servicio en casa es
Eli abre el servicio con oración. Abigail y Benjamín cantan, hacen el coro, la alabanza, y yo comparto la palabra de Dios. Y hay que estar preparado para eso en cualquier momento. Y comenzamos a hablar del comportamiento, ¿sabes? Porque uno también tiene que aprovechar y el comportamiento y de las consecuencias que trae cada comportamiento y lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para nosotros. Y comenzamos a hablarle a Benjamín, él escuchando, estaba atento, y comenzamos a decirle que había un paraíso, que estaba el cielo esperándonos y que para allá íbamos a ir y que él iba a ir para allá. La situación es que no nos esperábamos la reacción de él. Y dice, I don't want to go there. Yo no quiero ir allá. Y nos sorprendimos, ¿cómo que tú no quieres ir para allá? No, yo no quiero ir para allá, yo quiero estar con mami. Yo quiero estar con mami, yo no quiero irme. Y comenzó a llorar porque no se quería ir para el cielo. Entonces, le explicamos lo que es la palabra de Dios. Pero esto me lleva y me dejó pensando, a veces nos ponemos en la misma situación, porque él se sentía confortable, seguro al lado de su mami. A veces nos sentimos confortables, seguro. Mientras no suceda nada, todo seguirá igual, pensamos, y entonces seguimos viviendo igual, porque nos sentimos bien. Pero en realidad, como leímos al final, el paraíso, el cielo es mejor que estar aquí en la tierra. En la realidad es mejor buscar, obedecer la palabra de Dios que hacer oídos sordos a la palabra de Dios. Hermano, las esposas temerosas de Dios esperan que los esposos cristianos nos paremos en la brecha. Ellos no quieren un supernatural, un superhéroe, no, ellos quieren el hombre que Dios quiere que tú seas. Que lo que tú puedas hacer, que lo hagas. Dios mismo no espera o no demanda de nosotros algo que nosotros no podemos desempeñar. Dios no nos va a demandar eso. Dios sabe. Pero cuando vivimos por debajo de ese nivel del que Dios quiere que nosotros vivamos, entonces, y usted y yo lo sabemos, cuando eso está pasando, entonces ahí no podemos ejercer una autoridad santa en nuestros hogares, porque no estamos viviendo bajo la demanda que hoy en día requieren los hogares. Y me encontré una encuesta y quiero compartirla con ustedes en esta noche. Para los caballeros, escuchen lo que las mujeres o damas quieren de nosotros. Las damas entre la edad de 25 años, hay 10 cosas que ellas esperan de su esposo. Y la primera es que sea buen mozo, que tenga carisma, que sea exitoso en las finanzas, que sea un oyente atento, que tenga gran sentido del humor, que esté físicamente en forma, que vista conforme a los tiempos, que sea educado, que aprecie las cosas finas, que sea atento y lleno de sorpresas, y claro, que sea romántico. Las damas de 40 años, entre 40 años, que sea buen mozo, preferentemente con cabello, que me abra la puerta del auto y corra la silla al sentarme, que tenga suficiente dinero para una cena agradable, que escuche más de lo que hable, que se ría de mis chistes, que lleve las bolsas de compras con facilidad, que tenga por lo menos una corbata, que aprecie una buena comida casera,
que recuerde cumpleaños y aniversario y que busque ser romántico. Las damas entre la edad de 55 años, demasiado feo. Calvo es aceptable. Que no comience a conducir mientras todavía estoy subiendo al auto. Que tenga trabajo estable, que ocasionalmente quiera salir a cenar. Que no cabecea mientras hablo. Que recuerde algunos chistes. Que esté en forma lo suficiente para jugar. Que lleve una camisa que le tape el estómago. Que quiera más que nachos en nuestras salidas románticas. Que recuerde bajar la tapa del inodoro. Que se afeite la mayoría de los fines de semana. Las damas entre la edad de 65 años. Que se corte el pelo de la nariz y de las orejas. Que no eructe ni se rasque en público. Que no pida prestado dinero muy a menudo. Que no cabecee mientras hablo. Que no cuente el mismo chiste muchas veces. Que esté en forma como para levantarse del sofá los fines de semana. Que generalmente lleve medias del mismo par y ropa interior limpia. Que aprecie una cena con la televisión encendida. Que ocasionalmente recuerde mi nombre. Que se afeite algunos fines de semana. Las damas de entre edad de 75 años. Dice, que no asuste a los niños. Que recuerde dónde está el baño. Que no requiera mucho dinero para mantenerse. Que ronque suavemente cuando duerme. Que recuerde por qué está riendo. Que esté lo suficiente bien como pararse sin ayuda. Que use ropa la mayor parte del tiempo. Que le guste la comida suave. Que recuerde dónde dejó sus dientes. Que recuerde que es fin de semana. Y las damas de edad de entre 85 años y más, dice, que respire y que llegue al baño. Bueno, es bueno saber lo que ellas esperan de nosotros. Les conté eso para que se gozaran un ratito. Amén. Y que no se le duerma, dice, por acá. Cuando hay demandas en nuestros hogares, y como dije al comienzo, es una noche de caballeros. Las hermanas se van a gozar, se los dije. Nos gusta mandar. ¿A quién no le gusta mandar? Pero nos gusta más que nos obedezcan. Porque cuando no nos obedecen, es donde viene la ira y el enojo. Le pasé al rey Asuero. Nos gusta poner orden. Que cuando llegó papi a casa, llegó el, como dicen por ahí, el mandamás. Pero cuando nosotros estamos viviendo bajo la dirección de la palabra de Dios, todo será más fácil. En cuanto a llevar un hogar a la presencia y vivir y enseñar a nuestros hijos, es muy importante esto, a enseñarles a vivir bajo el temor de Dios. Enseñarles lo que es el temor de Dios a nuestros hijos. Y para eso necesitamos ser líderes en nuestros hogares, líderes espirituales, líderes donde ellos puedan ver un ejemplo. Ellos saben que no somos perfectos, ellos saben que cometemos errores, pero que ellos puedan ver sobre todo que en esa casa
hay temor de Dios y que hay reverencia a su palabra y que sobre todas las cosas somos lo mismo en nuestros hogares, manejando, en la iglesia, en todo lugar donde nosotros nos encontremos, porque ellos se darán cuenta si en un lugar somos una cosa, en otro lugar somos otra. Pues cuando somos honestos en esas áreas y le pedimos la guianza a Dios y que la presencia del Espíritu Santo nos ayude a tomar sabias decisiones, entonces veremos el fruto. Tarde o temprano ellos tomarán sus propias decisiones, pero usted y yo cumplimos. Usted y yo ejercimos bajo la palabra de Dios autoridad en nuestros hogares. Y cuando nosotros hacemos eso, hermano, nuestras esposas se gozarán, se alegrarán. Y no tenemos que estarlas mandando. Ellas mismas se van a presentar y van a hacer lo que ellas tienen que hacer. El problema coexiste o existe cuando mayormente sucede en los hogares cristianos, y cuando hablo esto estoy hablando generalmente, no en este lugar, sino generalmente a nivel donde se predica la palabra de Dios, que mayormente la dama es más sensible a la palabra de Dios. Y entonces cuando el hombre se le es demandado por parte de su cónyuge al hombre, entonces ahí es donde vienen a veces malestares o momentos donde, porque no reaccionamos, no porque no esté bien lo que se nos está demandando, sino reaccionamos inadecuadamente porque sabemos que es verdad de lo que se nos está pidiendo que hagamos. ¡Aleluya! Y entonces viene el malestar. Pero si en realidad analizamos y pensamos qué es lo que tenemos que hacer, entonces encontraremos que tenemos un cónyuge que en verdad nos está ayudando a llevar nuestro hogar en victoria. Nos daremos cuenta que lo que nos está pidiendo es poder llevar a un hogar estable emocionalmente, espiritualmente, más importante sobre todo, y donde nuestro gobernador y nuestra dirección está basada en la palabra de Dios, que Dios gobierna nuestros hogares. Hermano, pero se nos podrá enseñar, se nos podrá predicar, podremos nosotros leer la palabra de Dios, pero tenemos que anhelarlo, tenemos que quererlo. Si nosotros no anhelamos, es como les conté lo de mi hijo Benjamín, si él no quería ir al cielo porque tenía una razón. Pues si nosotros no anhelamos y no queremos ejercer autoridad bajo la palabra de Dios, entonces, hermano, ejerceremos una autoridad que no será una autoridad que llevará en paz a nuestro hogar. Pero cuando la usamos bajo la guianza y bajo el temor y bajo la reverencia de Dios, entonces obtendremos la victoria y el apoyo. Entonces miraremos el resplandor, miraremos la gloria de Dios en nuestro hogar. Porque no solamente es personalmente, sino ya es como familia. Pero tenemos que anhelar poder ser buenos ejercedores de autoridad en nuestros hogares. Cuando la autoridad no es de estar mandando, sino de ser ejemplo. Porque si usted obedece la palabra de Dios, la palabra de Dios le enseñará a cómo ejercerla. Si usted no respeta la palabra de Dios, no espere respeto. No lo espere, no lo exija, porque no se le será dado. Entonces, porque, como le digo, nos gusta mandar, nos gusta que nos respeten, nos gusta que nos admiren, nos gusta que nos reconozcan. El rey Asuero era un vanaglorioso. Le gustaba ser reconocido por su riqueza. Le gustaba enseñar y ser respetado por lo que él tenía. Pero se excedió a llevar y exponer a su esposa de esa manera. No tomó una decisión. Nosotros también, hermano, cuando nosotros estamos como le decía al comienzo, tal vez en situaciones de que no estamos en control, en facultad de nosotros mismos, tal vez estamos molestos. No podemos tomar decisiones que de verdad no se pueden llevar a cabo. No podemos exigir o hablar o demandar algo que en realidad usted y yo sabemos que no es correcto hacerlo. No es correcto hacerlo. Pues miramos que él no tomó una decisión correcta. Y anhelar estar bajo la guianza de Dios es importante. Desear tener la palabra de Dios en nuestros corazones es bien importante. Cuando
Digo anhelar y querer, hermano, porque es en realidad someterse a lo que la palabra de Dios dice y querer. Es como dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque Jesucristo murió por todo el mundo. Pero esa salvación está para aquel que la anhele, para aquel que lo desee, para aquel que quiera, para aquel que lo pida. Está disponible para todo el mundo. Esto también está disponible, la palabra de Dios está disponible para usted y para mí. Esto es para cada uno que quiera en realidad seguir el consejo de Dios. Estaba recordándome de una muchacha que estaba pasadita libra, y la muchacha siempre decía: voy a comenzar dieta, y mañana comienzo la dieta, y nunca llegaba ese día que comenzaba la dieta. Un día le pidió al Señor: Señor, hoy comienzo la dieta. Y le digo: Señor, y pasó por la panadería. Ella siempre entraba a la panadería, compraba su pan, se lo comía de desayuno. Pues ese día le pidió al Señor: Señor, si es tu voluntad que yo comience la dieta, por favor que no encuentre un parqueo hoy. Pues la cosa es que encontró el parqueo. Pero Señor, tú no quieres que yo comience la dieta hoy. La cosa es que encontró el parqueo después de buscarlo 10 veces alrededor. Gloria a Jesús. Aleluya. Eso no trabaja así. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que someterse. El precio mayor por nuestra salvación ya lo pagó Jesús. Pero cuando hablo es de pagar un precio, hermano, es porque la carne no se convierte. Es someterla. Es someternos. ¿Ah? Resistir. Gloria a Jesús. Pero no queremos la victoria, pero no nos sometemos. Hay que resistir, hay que ser fuerte. Aleluya. Hoy en día hay demandas como individuo, como dama, como caballero, como joven. Hay demandas y no estamos cumpliendo, no estamos viviendo a ese nivel que se nos es demandado. Entonces, cuando queremos ejercer la autoridad, no solamente en nuestros hogares, sino sobre todas las demás cosas, aún sobre nosotros mismos, aún sobre potestades, no las tenemos, hermano. No las tenemos, porque no estamos viviendo, no estamos sometiéndonos. Pero cuando usted y yo se dispone siempre, Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la victoria. Cuando usted decide seguir el consejo y obedecer la palabra de Dios, Dios le dará la victoria. Aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará la bandera. Levantará la bandera y nos dará la victoria. Y lo bueno de Dios es que es paciente. Y Él sigue esperando. Y Él sigue ahí. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Él nos ha dado las alas del Espíritu. Tenemos la palabra, tenemos la autoridad, tenemos la espada para poder nosotros salir adelante. Caballero, échele ganas, como dice el mexicano. Siga hacia adelante, confíe en lo que dice la palabra de Dios. Dios nunca nos ha fallado. No ha habido a un hombre, a una mujer que Dios le haya fallado. No lo vamos a encontrar. Si la palabra de Dios dice que Dios le va a dar la fuerza en medio de toda circunstancia, en medio de la tormenta, confíe en Dios, que Dios le va a dar la victoria. Dios le va a afirmar sus pasos. Dios le va a afirmar sus pasos. Dios le va a afirmar sus pasos. Pero comience a caminar bajo la guianza de Dios. Comience a caminar bajo la obediencia de Dios. Y verá los frutos, hermano. Verá el respeto en su hogar, verá el respeto en su vida, en el área que usted se mueva, en su trabajo, donde ande. Mirará el respeto y el respaldo de Dios en su vida. Amén. Esto era en esta noche, quería compartir con ustedes. Amén. Espero que Dios le haya hablado y que se lleve lo que Dios le habló a usted en su corazón. Así lo pido a nuestro hermano Víctor, que tome el micrófono.